Octubre 3 de 2025. A 30 millones de kilómetros sobre la superficie rojiza de Marte, una sonda europea despierta sus instrumentos. Sus cámaras giran lentamente, pero no apuntan hacia el planeta. Buscan algo más allá. Un punto diminuto que se desliza contra el fondo de las estrellas. Es 3I Atlas, el visitante interestelar del que hablamos semanas atrás. Y lo que capturaron sus sensores no resolvió sus enigmas. Al contrario, los profundizó. 18 días después, el 21 de octubre, el cometa hizo algo inesperado. Desapareció tras el resplandor del Sol. Se colocó justo detrás de su disco ardiente, en una conjunción perfecta. Y mañana, 29 de octubre, alcanzará su punto más cercano al astro, completamente oculto de nuestros ojos. Si recuerdas su historia, sabes que 3I Atlas guarda 4 grandes misterios. Primero, su resplandor verde esmeralda, brillante, intenso, imposible, pero sin las moléculas de carbono que deberían producir ese color. Segundo, su química está invertida. 8 partes de dióxido de carbono por cada una de agua, el opuesto exacto de los cometas comunes. Tercero, emite níquel vaporizado aun cuando se encuentra demasiado lejos del Sol para que eso sea natural. Y cuarto, su ruta proviene de la misma región del cielo de donde llegó la enigmática señal WOW, detectada en 1977. Demasiadas coincidencias para un simple trozo de hielo. Te prometí actualizaciones, y octubre trajo muchas. Pero antes de contarte lo que los astrónomos encontraron, hay algo que debes comprender: el tiempo. Porque 3I Atlas eligió, o coincidió, con el instante perfecto para su encuentro con el Sol. Perfecto, o tal vez sospechoso, según a quien se le pregunte. Cuando fue descubierto el 1 de julio, los científicos notaron un problema. El cometa pasaría detrás del Sol justo en su perihelio, el momento más crítico de su trayecto. Ese instante, cuando el calor solar alcanza su máximo y los cometas liberan torrentes de gas y polvo, es el mejor para estudiarlos. A veces incluso se fragmentan, revelando los secretos de su composición interna. Pero esta vez, todo sucedería en la oscuridad. La NASA y la ESA tenían apenas unos meses de ventana antes de que el Sol lo ocultara. Entonces idearon una alternativa. Si la Tierra no podía verlo, tal vez Marte sí. El 3 de octubre, 3I Atlas pasaría a solo 30 millones de kilómetros del planeta rojo, más cerca que cualquier nave humana. Era una oportunidad irrepetible. Aunque las cámaras en las sondas marcianas no fueron hechas para ese tipo de hazaña, lo intentaron. Los ingenieros de Mars Express y ExoMars ajustaron las exposiciones a 5 segundos, mucho más de lo habitual, y esperaron. Cuando revisaron los datos, allí estaba, un punto borroso y tenue desplazándose sobre el fondo inmóvil del firmamento. Por primera vez en la historia, un objeto de otro sistema solar era fotografiado desde otro planeta. Las imágenes, aunque modestas, eran un testimonio extraordinario. Pero lo más valioso no estaba en las fotos, sino en los espectros de luz. Mientras las ondas captaban su brillo, sus instrumentos detectaban señales químicas imposibles de explicar. En el video anterior hablé del níquel vaporizado, una rareza que el cometa mostraba a distancias donde ningún metal debería fundirse. En octubre, el Very Large Telescope, desde Chile, publicó nuevos datos, y la anomalía resultó aún más profunda. En los cometas convencionales, las proporciones entre níquel y hierro siguen patrones conocidos. Podemos predecirlas con facilidad. Pero 3I Atlas se aparta por completo. En los gráficos aparece como un punto solitario en los márgenes, un caso extremo sin comparación. Incluso 2I Borisov, otro viajero interestelar, mostraba ratios normales, casi idénticos a los de los cometas del sistema solar. Atlas no. Su composición es otra historia. 3 posibilidades surgieron. Una, que provenga de un sistema estelar formado bajo condiciones químicas completamente distintas. 2. Que posea una fuente interna de calor que esté vaporizando los metales desde su núcleo. O 3. Que haya algo más, algo que aún no comprendemos, actuando en su interior. Cuando los astrónomos se preparaban para obtener más datos durante su paso más cercano, el cometa volvió a desaparecer. El 21 de octubre, 8 días antes del perihelio, alcanzó la conjunción solar total. Desde la Tierra quedó justo detrás del Sol. Los telescopios quedaron ciegos excepto uno.
un satélite meteorológico geoestacionario, GOES-19, equipado con un cronógrafo capaz de bloquear la luz solar directa, logró registrar su tenue presencia. Entre el 18 y el 24 de octubre, capturó imágenes del diminuto visitante. Un astrónomo aficionado, Gorae Bumplod, identificó el punto de luz entre los registros, y luego, silencio. El cometa se sumergió por completo en la sombra del Sol. Y ahora, mientras escuchas estas palabras, el 29 de octubre de 2025, 3I Atlas alcanza su perihelio a 203 millones de kilómetros del astro, viajando a más de 244,000 kilómetros por hora. Nadie puede verlo, y por eso algunos se preguntan si todo esto puede ser casualidad. Avi Loeb, astrofísico de Harvard, publicó esta semana una reflexión intrigante. En mecánica espacial existe algo conocido como el efecto Oberth. Cuando una nave quiere modificar su trayectoria con la máxima eficiencia, debe hacerlo justo en el perihelio, el punto de mayor velocidad. Allí, un pequeño impulso produce un cambio gigantesco, y Loeb señala algo inquietante. El momento perfecto para una maniobra así es precisamente cuando 3I Atlas se oculta tras el Sol. No obstante, la comunidad científica mantiene la calma. Todo indica que Atlas es, casi con certeza, un cometa natural. La posibilidad de que sea tecnología es remota, aunque el momento elegido resulte estadísticamente extraño. Su órbita, alineada con el plano eclíptico del sistema solar, tiene una probabilidad de apenas entre 0.2 y 2% para un objeto interestelar al azar. Además, pasa cerca de Marte, Venus y Júpiter, todos planetas con sondas capaces de observarlo. El 4 de noviembre, la sonda JUICE de la Agencia Espacial Europea cruzará a 64 millones de kilómetros del cometa. Utilizará cámaras, espectrómetros infrarrojos y sensores de partículas para medir cada detalle. Los datos, sin embargo, no llegarán hasta febrero de 2026, cuando la nave haya sobrevivido al calor extremo de su trayectoria. A inicios de noviembre, el cometa volverá a asomarse en el cielo del amanecer. Solo entonces sabremos si resistió su encuentro con el Sol, si se partió en fragmentos o si cambió su naturaleza. En marzo de 2026 pasará cerca de Júpiter y la sonda Juno estará lista para recibirlo. Los misterios del resplandor verde, del carbono ausente, de la química invertida y del níquel anómalo continúan sin respuesta. Pero mientras 3I Atlas cruza su punto más cercano al Sol, solo queda esperar, esperar y mirar al vacío, sabiendo que, allá afuera, un viajero venido de las estrellas sigue su curso, indiferente a nuestras preguntas. Tal vez cuando JUICE envíe sus datos o cuando el cometa vuelva a brillar en los telescopios, sepamos un poco más. Hasta entonces, el silencio del espacio guarda su secreto. Cuando un cometa se oculta tras el Sol, el silencio que deja no es solo astronómico, es humano. Durante siglos, los cometas han sido espejos de nuestra curiosidad y de nuestro temor. Luces errantes que cruzan el cielo recordándonos que somos observadores diminutos en un escenario infinito. 3I. Atlas no es un cometa cualquiera. Es un mensajero de otro sistema. Una roca helada que viaja entre estrellas, portando en su interior los secretos químicos de un lugar que nunca hemos visto. Cada fragmento que libera, cada traza de luz que deja a su paso, es una cápsula del tiempo interestelar. Los científicos esperan que JUICE logre registrar algo cuando cruce su camino en noviembre. Tal vez una curva térmica inesperada, tal vez un espectro que revele compuestos exóticos. Cualquier pista bastaría para comprender de qué está hecho realmente. Pero las probabilidades son inciertas. El calor del Sol podría desintegrarlo o transformarlo en una nube de polvo que nunca volveremos a distinguir. Mientras tanto, los telescopios de la Tierra permanecen vigilando el amanecer. Las montañas de Atacama, los observatorios en Canarias, las antenas de radar en Goldstone. Todos esperan el mismo momento, el instante en que el cielo anuncie el retorno de la pequeña chispa verde. A veces, la ciencia no necesita respuestas inmediatas, necesita paciencia, porque en el cosmos, todo sucede a otro ritmo. Un cometa puede tardar miles o millones de años en completar un ciclo, y nosotros, apenas un parpadeo en su trayectoria, solo podemos observar, registrar, imaginar. 3I Atlas seguirá su curso, alejándose del Sol, cruzando de nuevo el dominio de Marte, luego el de Júpiter. Y cuando la sonda Juno lo observe en marzo de 2026, quizás detecte algo distinto.
Tal vez su núcleo se haya fracturado, o tal vez conserve la integridad de su estructura original. En cualquier caso, lo que nos deje será invaluable, porque cada objeto interestelar es una carta escrita en un idioma que aún no comprendemos. Un idioma hecho de polvo, hielo y metales que cuentan la historia de otros soles. Cuando esos fragmentos entran en nuestro sistema, traen consigo pistas sobre cómo se forman los mundos, cómo nacen las estrellas, cómo evoluciona la materia misma. Si 3I Atlas logra sobrevivir a su paso por el fuego, su existencia demostrará que incluso los cuerpos más frágiles pueden resistir la proximidad del caos, y si no lo hace, su disolución también será una respuesta, la confirmación de que el universo crea y destruye con la misma elegancia con que respira. Pero detrás de la ciencia hay otra pregunta, una que no aparece en los gráficos ni en los informes. ¿Qué significa para nosotros que algo venga desde tan lejos? Que cruce millones de años de oscuridad solo para mostrarse unos días y desaparecer. Tal vez sea una metáfora de nuestra propia existencia. Aparecemos, brillamos un instante, dejamos una estela de preguntas y volvemos al silencio. Y sin embargo, en ese breve destello está toda la grandeza del universo. En cada observatorio hay alguien mirando al cielo, tratando de seguir el rastro invisible del cometa. En cada pantalla, millones de datos se traducen en números que quizás algún día cobren sentido. Y mientras tanto, allá afuera, el vacío sigue siendo el mismo. Inmenso, frío, sereno. El misterio de 3I Atlas no es solo un enigma físico, es un recordatorio de lo poco que entendemos sobre nuestro lugar en el cosmos. Nos invita a mirar con humildad, a aceptar que no todas las respuestas llegan cuando las buscamos, y que la belleza de la ciencia está precisamente en su incertidumbre. A veces, los silencios del espacio dicen más que las señales. Quizás el cometa no vino a darnos respuestas, sino a recordarnos la pregunta más antigua de todas: ¿de dónde venimos realmente? Porque si una roca formada alrededor de otra estrella puede llegar hasta aquí, significa que las fronteras entre los mundos no son muros, son puentes. Y cada cometa que cruza esos puentes nos une un poco más al resto del universo. Así, mientras el Sol gira y los planetas siguen sus órbitas, allá en algún punto de la oscuridad, 3I Atlas continúa su viaje. Indiferente a nuestras cámaras, a nuestros telescopios, a nuestras conjeturas, solo avanza impulsado por las mismas fuerzas que mueven galaxias enteras. Quizás nunca sepamos si era solo hielo y roca, o si llevaba consigo algo más. Pero su paso por nuestro cielo ya cambió algo en nosotros. Nos recordó que el conocimiento no se encuentra solo en los datos, sino en la emoción de mirar hacia arriba y sentir asombro. Y cuando la humanidad vuelva a levantar los ojos buscando su rastro, tal vez 3I Atlas ya esté cruzando otra estrella, otro sistema, otro amanecer. Un viajero eterno dejando tras de sí el eco de una historia que comenzó mucho antes de nosotros, y que seguirá cuando ya no estemos aquí para contarla. Hay momentos en que el universo parece hablarnos sin palabras. A veces lo hace con una explosión distante, otras con el paso silencioso de un cometa. 3I Atlas fue uno de esos susurros cósmicos, un visitante que apareció. Cruzó el corazón del sistema solar y siguió su camino hacia lo desconocido. Detrás de los datos, de los gráficos y los espectros, hay algo más profundo. Cada átomo que forma su cuerpo helado podría ser hermano del carbono que construye nuestra piel, o del hierro que corre por nuestra sangre, porque en realidad, todo, nosotros, los planetas, las estrellas, está hecho del mismo polvo primordial. El universo no nos observa desde lejos, nos contiene. Cuando un cometa interestelar atraviesa nuestro cielo, es como si dos historias se cruzaran. Una, la del objeto que viaja desde tiempos inmemoriales, arrastrando consigo fragmentos de otros soles. La otra, la nuestra, breve y ansiosa por comprender. Por un instante ambas líneas coinciden, y en ese punto de encuentro surge algo que trasciende la ciencia, el asombro. Los astrónomos saben que, más allá del brillo, los cometas son archivos. Cada capa de hielo conserva las huellas químicas de un pasado remoto. Son fósiles del origen, cápsulas del nacimiento de los mundos. 3I Atlas, al venir de fuera del sistema solar, trae en sí la memoria de otro cielo, de otro sol, tal vez de otro tipo de vida que nunca conoceremos. Tal vez por eso su paso nos conmueve tanto, porque nos recuerda que el universo no es un lugar lejano, es un continuo,
Lo que un día fue polvo en el núcleo de una estrella ahora respira en nosotros. Y cuando miramos al firmamento, en realidad estamos viendo hacia nuestro propio origen. El silencio que dejó Atlas detrás del Sol no es un vacío, es una pausa, una respiración del cosmos antes de revelarnos algo nuevo. Quizás dentro de años, cuando JUICE o Juno nos envíen sus datos completos, descubramos una anomalía, una señal o una pista inesperada. Pero incluso si no hallamos nada más, el cometa ya cumplió su propósito. Nos obligó a mirar más allá de los límites, a cuestionar lo que creemos comprender. Cada vez que el Sol ilumina un mundo, el universo escribe un nuevo capítulo. Y cada vez que una sombra cruza esa luz, recordamos lo frágil que es la existencia. 3i. Atlas sobrevivió al fuego, o quizás se disolvió en él. Nadie lo sabe aún. Pero su esencia sigue viajando. Cada partícula desprendida de su superficie continúa flotando, orbitando, dispersándose entre los planetas, hasta que algún día se mezcle con el polvo de otra estrella. Así funciona la eternidad en el cosmos. Nada se pierde, todo se transforma, tal vez dentro de millones de años. Ese polvo vuelva a reunirse y forme otro mundo, otro océano, otra criatura capaz de mirar el cielo y preguntarse quién la creó. Y entonces, sin saberlo, volverá a mirar el eco de 3i Atlas, el viajero que una vez cruzó el Sol. A veces imaginamos el universo como un escenario inmenso y frío, pero en realidad es un ciclo de memoria. Cada cometa que pasa deja una marca invisible. Cada luz que se apaga da nacimiento a otra. Y en ese ir y venir constante, la materia se reinventa, llevando consigo fragmentos de todo lo que alguna vez existió. Quizás 3i Atlas no vino a mostrarnos algo fuera de nosotros, sino dentro. Nos recordó que somos parte de una historia que comenzó mucho antes de la Tierra y que seguirá cuando nuestro planeta sea solo polvo interestelar. Somos pasajeros en la misma travesía. Mientras la humanidad construye telescopios, envía sondas y formula teorías, allá afuera los cometas siguen cruzando el vacío sin rumbo aparente. Y sin embargo, cada uno lleva un propósito: recordarnos que todavía queda tanto por descubrir. El universo no necesita ser comprendido para ser hermoso. Solo necesita ser contemplado. Porque cada vez que miramos hacia las estrellas, el universo se mira a sí mismo a través de nuestros ojos. Y así 3i Atlas continúa su viaje, perdido en el resplandor de otros soles, deslizándose hacia el borde de la oscuridad. Su nombre se desvanecerá de los titulares, sus datos quedarán archivados en servidores silenciosos, pero su paso quedará grabado en la memoria del espacio. Tal vez algún día otra civilización, en otro sistema, vea su luz y se pregunte de dónde vino, y al hacerlo, revivirá nuestra curiosidad, nuestra pregunta eterna. Porque eso somos, fragmentos de estrellas que anhelan volver a casa. Y mientras el tiempo se disuelve, solo una verdad permanece. Todo lo que nace en la oscuridad busca la luz, y todo lo que brilla, tarde o temprano, regresa al silencio del que vino.